todos los martes hacemos la columna de asuntos jurídicos, judiciales de la Asociación de Pensamiento Penal, la APP, que está auspiciando esta columna. Estamos en diálogo con el abogado y especialista en temas de seguridad, Mariano Gutiérrez. ¿Qué tal, doctor? Martín López Latra le saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien. Bueno, la invitación era más que nada para estos debates que siempre se arman respecto de la inseguridad o la sensación de inseguridad, si realmente tenemos que estar alarmados o estamos viviendo lo que es un promedio histórico de las cifras delictivas, o si hubo un aumento no es tan significativo como para estar alarmado, o hay que hacer otra interpretación. Lo que pasa, para responder bien esa pregunta, primero habría que descomponerla, ¿no? Bueno. Porque en general, la forma en cómo se trata mediáticamente este tema, se habla de inseguridad o se habla de delitos indistintamente y hay más de 300 delitos distintos en el Código Penal. Entonces, sí, en general, cuando hablamos de inseguridad se suelen referir particularmente a los robos, y sobre todo a los robos en la vía pública y que impliquen violencia. Sí. Pero a veces también un poco difusamente nos referimos a la inseguridad en los homicidios. Pero en los homicidios que no tienen que ver con razones personales o pasionales, sino a los homicidios que están relacionados o con una pelea espontánea o con un intento de robo. Entonces, en realidad, para responder técnicamente la pregunta, hay que definir bien esos elementos. Bueno, ¿qué se habla cuando sale inseguridad? También es inseguridad que yo, no sé, a veces se engloba dentro del término de inseguridad la inseguridad vial, por ejemplo. Sí. Y entonces cada vez se vuelve más difuso poder responder esa pregunta, pero sí se puede responder en términos técnicos. Hay cada vez más robos, hay cada vez más homicidios, es el mismo tipo de delitos. Por ejemplo, también se habla a veces de inseguridad hablando de la droga, y sin embargo, ¿qué es? La droga en sí mismo es un delito, la venta de drogas es un delito, el consumo, bueno. Lo primero que hay que hacer para empezar a tener un debate serio es sacar la paja del trigo y empezar a distinguir bien de qué tipo de delito estamos hablando en cada caso. Por ejemplo, el caso de la droga. Siempre estamos acostumbrados a hablar de la droga. Sí. La droga, en realidad hay muchas drogas, el alcohol es una droga legal y nadie la está tomando como un problema. Bueno, pero nos referimos a las drogas duras, nos referimos a las pastillas, al paco, a la cocaína. Entonces eso se suele enfocar desde un lugar que lo demoniza, porque en efecto es un problema grave y es malo que se consuma tanta droga, pero al demonizarlo se pierde la racionalidad de qué políticas públicas podrían adoptarse para reducir el problema. Entonces, por ejemplo, si dejamos de hablar de droga y empezamos a hablar del narcotráfico, bueno, las grandes cadenas de narcotráfico son un problema distinto tendríamos que abordar cuando tomamos en cuenta a un consumidor o a un chico menor de edad que vende droga en un kiosco en una villa. Son como, en realidad, muchos problemas encadenados que son distintos, para los cuales no podemos tener para todos la misma solución. Claro. Lo mismo, bueno, si empezamos a hacer esta distinción con cada tipo de delito, podemos estar un largo tiempo. Doctor, lo que por ahí preocupa es el tema de, me parece que son los robos, los delitos cometidos como homicidio en ocasión de robo, los robos, y este temor que la gente manifiesta por los medios, que también manifiestan los medios, obviamente, o este pánico social, por así llamarlo, y la sensación de inseguridad. Por lo cual, la sensación, ¿es efecto de una producción mediática en la cual no hay una estadística demasiado significativa, o es una sensación de inseguridad preventiva, como diciendo, bueno, veo los casos que se ventilan por los medios y a mí también me da miedo, porque aparte de que lo dijeron en la tele, no sé, en el barrio me dijeron que en tal calle, no sé, claro, es una calle donde suele haber robos, aunque la estadística por ahí no responda. Si uno se basa, también tendría que distinguir tipo de delitos. Si uno se basa en las estadísticas oficiales y en las encuestas de victimización, desde hace unos 25 años para acá, el robo callejero, digamos, viene aumentando, pero viene aumentando levemente. Es decir, nuestra idea de la inseguridad, que ya no se sostiene más, que esto es terrible, que esto es Colombia, que esto es... Ya también vos lees los diarios hace 25 años y ya todos pensaban eso. Y
Sin embargo, la cuestión en cuanto a la víctima, digamos, a la posibilidad de ser víctima de este tipo de delitos no ha disminuido, no se ha solucionado. Ahora, también hay un tipo de pánico similar, un tipo de miedo similar respecto del homicidio. Sin embargo, el homicidio no ha crecido de la misma manera en cómo ha crecido el robo. Y sí, también está la idea de que, bueno, cada vez nos matan más, hoy no vale la vida nada. Y ese discurso, curiosamente, también lleva muchas décadas. Y sin embargo, siempre se piensa que hace unos años estábamos mejor y que ahora estamos peor. Pero si vos lees los diarios o agarrás entrevistas de la radio de fines de los años 90 o de hace 10 años, vas a ver que te dicen, no, hace 5 años no estábamos tan mal, hoy no podés salir a la calle y te matan. Bueno, a nivel muerte, por decirlo así, un poco bruscamente, a nivel de ese tipo de violencia fatal, en realidad hay una tasa delictiva que se mantiene bastante estable, por supuesto todos quisiéramos que fuera mucho más chica aún, pero que no tiene que ver con esta idea de que estamos todos cada vez peor y ya la vida no vale nada y no se puede vivir. Eso, digamos, ahí sí influye mucho más lo que vos decís, el pánico que te crean ante cada caso concreto, una cobertura mediática incesante y a veces bastante amarillista. Y bueno. Luego, la experiencia victimal frente al robo, en ese discurso se mezcla también. Entonces uno se siente víctima por ser víctima de un robo, o porque un pariente le fue, o porque en el barrio se robó la casa de enfrente, y en tu imaginario se mezcla todo un poco, ser víctima de robo con que la vida no vale nada y te van a pegar un tiro en cualquier momento. Claro, y digamos, entonces, hay una... A tu pregunta diría que hay una mezcla. Claro, hay una mezcla poco, intencionada. Yo lo que le puedo decir es que, por ejemplo, por lo que estoy observando, para algunos estudios que a veces realizo, es el tema de la violencia inducida por el caso, ¿no? Es decir, un caso lo muestro de determinada manera tal que haya tanta violencia argumentativa desde la forma en que se muestra ese caso, que sea imposible justamente darle discusión. Ni usted ni yo podemos ir a un programa que pasen en directo sobre temas policiales, pues nos van a hacer quedar en ridículo, me parece a mí. Eso es parte del problema, es una gran parte del problema. ¿Por qué? Porque eso hace que la única forma, digamos, la única salida política a la que se suele echar mano para discutir estas cosas suele ser lo que yo le llamo la promesa represiva, ¿no? Entonces hay una crisis de seguridad por un hecho muy terrible o porque hay casos, una oleada de casos o de cobertura mediática, y todos salen a prometer más cárcel, más dureza. Y yo te podría hacer un recuento, si querés lo hacemos, de todas las... Periódicamente, cada año, cada 2 años se promete más cárcel, y en muchos casos se hace, más policías, más encarcelamientos, menos encarcelaciones, etcétera, y hace 25 años que vamos por ese camino. Entonces vos decís, bueno, propongamos otro camino que tenga que ver verdaderamente con la prevención del delito y que esté basado en las cifras y que sepamos bien los casos concretos y que podamos distinguir un tipo de caso de otro. Y ya el proponer un pensamiento, una salida racional, por decirlo así, o reflexiva, es vivido como una traición simbólica. Es decir, lo que esa sociedad victimal reclama es que vos te pongas del lado de ellos en el sentido de expresar su propio dolor. Pero si lo único que hay que hacer es expresar el propio dolor mediante una medida simbólica como aumentar el encarcelamiento, entonces estamos dejando de lado las verdaderas posibles medidas eficientes en reducir ese tipo de conflictos. No sé si fui claro. No, está claro. No, me hace acordar a la anterior columna de Asociación Pensamiento Penal con el juez de Catamarca, Moravito creo que era, que hablaba de la demagogia punitiva, justamente, alienta el discurso de la demagogia punitiva. Y también me acuerdo de alguna autora de la Universidad de Buenos Aires que hablaba de el sensacionalismo argumentativo, que es justamente el estilo que utilizan los medios para justamente dar o llevar a uno a ese callejón sin salida que sea el de pedir justamente más represión, porque como nos decían, uno como periodista cubre, ¿no?, algunas cuestiones, y hace muchos años decían, lo que pasa que, muchachos, que la represión trae mucho gasto, mucho presupuesto, entonces apunten por ahí, cuando los gobiernos te hablan de mayor represión, más equipamiento, más efectivos, más patrullaje, más móviles, entonces es una caja muy interesante, ¿no? Si vos vieras la discusión de qué cuesta más, si tener una política de prevención efectiva o seguir aumentando la represión, probablemente te daría que seguir aumentando la represión es mucho más costoso. Pero hay tantas, por un lado, intereses creados, un imaginario instalado,
como que esa es la única solución digna, por decirlo así, valiente frente al problema. Que digamos, hay un problema, no es solo la demagogia punitiva de los políticos y no es únicamente la violencia argumentativa de algunos medios de comunicación, sino que yo creo que eso apela a un resorte emocional de la gente, porque si no, no serían tan efectivas esas claro, formas de hay un comunicación contexto, y esa forma de capaz. Claro, hay un contexto de escucha, digamos, favorable a ese discurso, ¿no? Así sí, y mira, eso se suele engranar con las coyunturas políticas de la siguiente manera. Cuando vos empezás a hablar de cosas tan difusas como la inseguridad, vos fíjate que también se puede hablar de inseguridad cuando una persona se siente inseguro en el sentido de, bueno, es un tipo muy tímido, inseguro en el sentido de que no sabe qué va a pasar con él, de que no sabe... Inseguridad es como una caja negra en la que se pueden meter un montón de cosas, ¿no? Sí. Y inseguridad, este tipo de reacciones violentas frente al delito, o por lo menos de violencia verbal, también son expresivas de un montón de cosas. Yo me acuerdo muy claro cuando fue el problema, la cuestión esta del linchamiento del chico Rosario. Sí, sí. ¿Te acordás? Entonces había gente que justificaba el linchamiento diciendo, y esto lo pongo solo como un ejemplo, pero esto seguramente te lo vas a encontrar en muchas discusiones. Bueno, ¿qué querés? La gente está harta de que labura todo el día y el jefe lo maltrata y después va a la casa y la inflación y después la presidenta de las Islas Seychelles, entonces la gente está harta de todo esto y entonces hay que matar a los chorros y vos decís, claro, si vos lo racionalizás, ¿qué tiene que ver ese chico que acaban de matar ahí? Por supuesto, si salió a cometer un delito, está mal, tiene que pagar por lo que hizo, todo eso. Pero no tiene que ver con que el jefe haya maltratado a la persona que fue a laburar, no tiene que ver con la inflación, no tiene que ver con que si alguien una cuenta en las Islas Seychelles, nada. Pero todo ese gran magma de insatisfacciones y de sentimientos negativos que en determinado momento se coloca en la inseguridad, es muy fácil también colocarlo como expresión de un cansancio, de un hastío político. Entonces, en general, cuando se suele utilizar esto de la inseguridad políticamente, se le suele utilizar en contra del gobierno de turno y suele ser además en su última fase de gobierno. No sé si, entonces, no, está muy claro. Suele ser un gran capitalizador de sentimientos negativos, el problema de la inseguridad. Entonces también es muy difícil resolverlo desde lo lógico y desde lo racional, desde ese lugar. Bueno, también va a haber que hablarlo con algún psicólogo este tema entonces. Bueno, Mariano Gutiérrez... yo creo que los psicólogos también tendrían mucho por decir al respecto, sí. Perfecto. Mariano Gutiérrez de Asociación Pensamiento Penal, muchísimas gracias. Bueno, por favor, gracias.